¿Qué tal? Muy buenas. No llevamos mucho tiempo de relación entre la Liga Española y DAZN, pero ya nos ha dado tiempo a darnos cuenta de lo que significa el sentimiento rojiblanco. Sin ir más lejos, lo podemos vivir aquel día fantástico en una imagen ya para el recuerdo de todos los rojiblancos, cuando Coque batía el récord de partidos con el Atlético de Madrid y Gavi, comentando ese día en Sevilla el partido, le felicitaba en persona y se fundían en un abrazo. Porque el sentimiento rojiblanco es mucho más que un equipo de fútbol, un escudo o una camiseta. Es una familia. Y para eso hoy vamos a ahondar un poquito más en ese sentimiento rojiblanco de la mano de este espectacular álbum que va a ser ya una biblia para todos los aficionados rojiblancos. Ahora vamos a ir tranquilamente analizándolo, pero la peculiaridad especial que tiene de la mano de More Globe es la realidad aumentada. Con el móvil, tú te pones encima un cromo y te ilustra con un vídeo o con alguna historia especial de lo que es una historia llena de emociones y de sentimiento rojiblanco, la del Atlético de Madrid. Y nada mejor que estar hoy bien acompañados de tres perfectos ilustres que nos van a hablar y a comentar sobre la historia del Atlético de Madrid, sus jugadores, sus partidos, sus goles y sus momentos. Juanfran Torres, muy buenas. Muy buenas. Roberto Solozábal, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Y acompañados también de Eduardo Fernández, presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Voy a empezar por ti. ¿Qué significa el sentimiento rojiblanco? En un titular. Lo significa todo. El sentimiento, sobre todo para una afición como la de los atléticos, lo es todo. El sentimiento es la palabra mágica que representa, sin ninguna duda, cómo somos los aficionados del Atlético de Madrid. Roberto Solozábal, capitán en el doblete histórico, héroe del Atlético de Madrid. ¿Qué significa el sentimiento rojiblanco? Bueno, para un chaval como yo, que cuando era pequeño era del Atleti, pues como decía Eduardo, para mí lo ha sido todo. O sea, yo he pasado por muchos ámbitos alrededor del equipo de lo que puede ser. He sido aficionado, he sido jugador. Ahora tengo la suerte de volver a ser aficionado. Y la verdad que para mí ser aficionado del Atlético de Madrid es de las cosas más importantes que me han pasado. Está claro. Juanfran Torres, última época dorada del Atlético de Madrid, esa década prodigiosa que habéis vivido, con todo tipo de títulos, con finales de Champions. ¿Qué significa el sentimiento rojiblanco? Pues para mí el sentimiento rojiblanco es mi transformación, a ser un indio más, un atlético más, un rojiblanco de corazón como me transformé y todo lo que me dio el Atlético de Madrid y todo lo que le pude transmitir yo al Atlético de Madrid es ese sentimiento especial que tiene el aficionado hacia mi persona como profesional. La verdad que es algo que se lleva o que va a estar siempre en mi corazón y ese es el sentimiento rojo y blanco y el que tengo y el que creo que tiene toda la afición del Atleti. Ese sentimiento rojiblanco se ilustra con dos colores, el rojo y el blanco. Pero analizando en el álbum, la primera camiseta del Atlético de Madrid no fue roja y blanca. Fue mitad azul, mitad blanca y luego ya sí llegaron todas las camisetas rojiblancas que en este álbum espectacular se pueden ver hasta el día de hoy. Pero qué curiosidad que la primera no fue roja y blanca. Eduardo, ¿tú sabes la historia, el por qué? Sí, bueno, por lo menos sé la historia que me ha llegado, efectivamente. Creo que recordar que fue un aficionado el que se desplazó a Inglaterra para traer unas equipaciones para lo que todavía era una delegación del Athletic Club, que es lo que era el Athletic Aviación, y no encontró las camisetas que buscaba y encontró esas, y esas fueron las que se trajo a España, por lo tanto esas fueron las primeras que utilizamos, las azules y blancas, efectivamente. Por cierto, esa camiseta es preciosa. Pero desde entonces ya por la sangre roja y blanca, ¿no, Roberto? Bueno, sí, la verdad que la historia del Atlético de Madrid ha venido escrita por esos colores, aunque sus orígenes, como de tantos otros clubs o de organismos, es curiosa, pues eso, empezar con azul y blanco y que ahora te identifiquen con rojo y blanco. Pero bueno, yo creo que de aquí a muchos años, que espero que dure el Atlético de Madrid, yo creo que ya no volvemos a cambiar de colores. Y luego está el tema del escudo también, que es muy bonito, el escudo del Atlético de Madrid, que no ha cambiado mucho en su historia, apenas 6 escudos. El último cambio se produjo hace pocos años, pero desde el 47 lleva ese escudo. Escudos bonitos todos. Está claro que dependiendo de la época, a unos nos puede gustar un poco más uno, un poco más otro, pero preciosos todos y bueno, también singular que el primero sea azul y blanco como la camiseta. Ahora rojo y blanco, yo creo que no podríamos ver una camiseta de Atlético de Madrid sin ese escudo rojo y blanco. ¿Qué significa ese escudo? Cuando os despertáis por la mañana, cuando lo veis por la noche, porque ese escudo dice muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo lo que hablábamos antes, dice lo que es el sentimiento. Nos vemos representados en nuestro escudo, no solo nosotros, supongo que los demás
aficionado de otros clubes también, ¿no? Pero nosotros nos vemos siempre representados, evidentemente, en nuestro escudo y por nuestro escudo. Y por todos los escudos, evidentemente. Por ejemplo, para mí, en mi opinión particular, el escudo de la Athletic Aviación es irrepetible, es el más bonito. Es el que a mí realmente me identifica, aunque supongo que eso va por edades. Y que según hayas llegado a la Athletic y en qué momento te sentirás representado por uno u otro escudo. Para mí, el de la Athletic Aviación lo simboliza realmente todo porque simboliza la historia. Bueno, pues con esta camiseta y con este escudo, una historia detrás de épocas doradas, ¿no? Sobre todo hablábamos de la del doblete porque está Roberto, de los últimos años fantásticos en la etapa de Juanfran, pero también esta historia empezó mucho antes, Eduardo. Por ejemplo, los años 70 fueron mágicos. Sin ninguna duda, y mucho antes. Yo es que ya tengo muchos años. Yo es que he visto a Benbaré, he visto a Mendoza. Quiero decir, la década de los 40, 50 también fue muy buena en el Atlético de Madrid, ¿no? Evidentemente, en cuanto a títulos, sin ninguna duda, la última, es obvio. La década de los 70 también, la época de Roberto. Pero no nos olvidemos, en los años 50 el Atleti fue un gran club, un club histórico. En esos 70 la final de Champions, bueno, Copa Europa por entonces con el Bayern de Múnich, la Intercontinental justo el año después. Correcto. Y luego quizá la siguiente época más dorada, Roberto, es la vuestra, la del doblete. Ese doblete que no se esperaba, no se podía ver venir y ese año pegasteis un puñetazo encima de la mesa. Bueno, veníamos de además 2 años muy malos, casi jugueteando con casi el descenso. Y es cierto que quizás por eso fue todavía más bonito, no era imprevisto. Es verdad que hicimos un equipazo ese año. Creo que tuvimos la suerte que tiene que tener un equipo campeón, porque también para ganar hay que tener suerte. Y la verdad que fue un año inolvidable. Pero que ahora que hablabais de grandes equipos, al final yo creo que el sentimiento atlético, y yo lo traslado a otros equipos, pero bueno, nosotros que somos del Atleti vamos a hablar del nuestro. No voy a decir que lo menos importante sea ganar. Pero es verdad que nosotros vamos a ser los que estamos aquí, que somos del Atlético ya no es lo hasta la muerte. No es lo único. Hay cosas más importantes y el equipo gane o pierda, nosotros ese sentimiento lo vamos a llevar. Nos vamos a acordar mucho mejor de las victorias, pero vamos a estar con el equipo, yo por lo menos, y creo que ellos también, independientemente de los triunfos. Es algo más, el fútbol y el Atlético de Madrid es algo más. Porque en esa época dorada en la que estuviste tú, Juanfran, que quizá esa final de Copa en el Bernabéu es la que hace el chip, el cambio de chip, de decir, podemos competir con Madrid y Barça, pero como decía Roberto, también hay derrotas dolorosas, pero que han servido para unir a la familia atlética, ¿no? Sí, ese partido, esa final de Copa del Rey en el Bernabéu es un punto de inflexión, yo creo, porque llevamos muchos años sin conseguir ganarle al Real Madrid y bueno, yo creo desde pequeñito en la magia, en las generaciones, al igual que su generación, tú ves un poco el 11 inicial, con él, con Toni, con Caminero, con el Cholo, con Kiko, con Vizcaíno, jugadores especiales, una generación especial, y la nuestra también se prolongó durante más años. Los Miranda, los Godín, los Diego Costa, cuando vino el Guaje, Coque, Arda Turán, Raúl García. Es que con esos jugadores y toda la magia que se creó ahí y todos los momentos tan especiales que vivimos juntos, era una familia ese vestuario, era difícil no conseguir que quedara para la historia del Atlético de Madrid, y lo conseguimos yo más que con títulos, con corazón. Y eso al aficionado del Atlético de Madrid yo creo que es lo que más le importó y le llenó. Porque incluso, y yo creo que a veces pueden ser palabras vacías, pero se genera una familia. Vosotros quedáis de vez en cuando a comer años después, vos en la época del doblete también seguís quedando a juntaros de vez en cuando y a recordar esos momentos, ya no solo las victorias y las derrotas, sino el día a día, que es lo bonito, ¿no? Bueno, en el deporte profesional es verdad que las victorias quedan para el público y para el gran público, pero al final, como muchas veces se habla, y es verdad, lo que te quedan son las vivencias, y las vivencias son relaciones personales y los momentos que viviste con gente ya no que admiras, sino que te llevas bien y mantienes el contacto durante años, y eso de verdad es una cosa muy bonita, la verdad. Bueno, os voy a dar unos cuantos cromos para que os los quedéis, porque a mí la página que más me ha gustado, bueno, os los doy de varios, pero mira esta. No me los puedo quedar, ¿no? Ahí. Mira, hombre, te vas a quedar el álbum entero, pero mira esta, no es casualidad, es que estáis los dos. Juanfran y Solozábal compartiendo página en defensas históricos de leyenda. Lo dicho, aquí con el móvil lo ponéis en cualquiera de los dos y os sale un vídeo precioso sobre su trayectoria. Bueno, os voy a hacer una pregunta muy complicada, ¿eh? Vosotros, en vuestro caso, de jugadores con los que habéis compartido vestuario. Tú, Eduardo, en tu caso, de los que has visto. Porque es que han pasado jugadores tremendos por la historia del Atlético de Madrid. ¿Cuál es el mejor que has visto? Uf, eso es complicadísimo. Ya lo sé, pero hay que mojarse, venga.
Es complicadísimo porque además ya son opiniones personales, evidentemente. Estamos aquí, Eduardo, puedes decirlo. Es muy complicado. De esa época de la que hablábamos antes, ya está. De los 50 a los 70, venga, te lo voy acotando. De los 50 a los 70 yo me quedo con Gárate. De los 50 a los 70 me quedo con Gárate, pero repito, estamos hablando de Ben Barek, de Mendoza, de grandísimos jugadores. Bueno, por supuesto, de Luis, claro, Adelardo. Pero si hay que elegir alguno, yo me quedo con Gárate en aquella época. Y después ya es que han venido tantos y tan buenos que sería muy injusto dejar a nadie fuera, evidentemente, ¿no? Otra cosa sería si me lo limitas a hablamos de defensas, hablamos de tal. Bueno, también vamos a hablar de eso. Aquí tienes dos defensas míticos e históricos, dos leyendas con mayúsculas, evidentemente. A ver si te van a hacer poner un compromiso. Te lo dejen así. No, porque quiero decir que si me preguntas por defensas, aquí tenemos dos defensas que son leyendas. Sí. Pero claro, hay otros muchos defensas que también son leyendas, evidentemente, ¿no? Roberto, de tu época, ese que en los entrenamientos decías, es que este está por encima del resto, este es una bestia. Había mucho, es que es muy difícil. Es que es imposible a un jugador pedirle eso. Yo, si me permites, voy a esquivar la pregunta. Y a mí, de lo que más me ha impresionado, ahora que soy presidente de la asociación y he tenido oportunidad de conocer a muchos jugadores mayores, fíjate, un jugador que yo me quedé flipado con un documental que vi es Ben Barek, que no tiene el reconocimiento a nivel mundial que tiene, simplemente en el documental o en una charla que vi lo explicaba muy bien, y era porque no había televisión. Dicen, si hubiera habido televisión, Ben Barek hubiera estado al nivel de Pelé, de Maradona. A mí eso me impresionó porque yo te reconozco que es que no había oído hablar casi nunca de él. Acuérdate, de hecho, que Pelé, cuando vino a España y le preguntaron por Ben Barek, en un nodo, soy muy joven y no recordaréis el nodo, pero en un nodo dijo, si yo soy el rey, Ben Barek es el dios. Ben Barek estaba al nivel de Pelé, sin ninguna duda. Sí, por eso. Juanfran, en esta última etapa, además, yo creo que se divide entre los que formasteis esa familia, de los Gavi, Coque, Raúl García, Godín, tú. Han pasado por ahí auténticos cracks arriba en la delantera. En los últimos años, los Forlán, Kun Agüero, Falcao, Fernando Torres, David Villa, han pasado jugadores históricos. ¿Con cuál me quedo? Es que no sé. Te tienes que mojar. Es que, bueno, arriba, no sé, los que más compartí, o por lo menos al que más asistencias le pude dar, fue con Radamel, con el Tigre. Pero es que luego vino, bueno, también estaba Diego en ese momento, es que luego vino el Guaje y ese año fue maravilloso del Guaje. Diego Costa también fue fundamental. Sí, Diego, te lo he dicho, sí. que estaba ahí con Radamel. Jugadores especiales, para mí, el que nos capitaneaba en ese momento era Gavi. O sea, ese sentimiento que nos transmitía Gavi dentro del campo de fuerza, de energía, de ilusión, de pelear cada pelota, de no rendirse. Yo creo que todos le seguíamos un poco a él y era nuestra referencia. Si Gavi estaba, en el momento que Gavi estaba bien, conectaba a todos, luego me conectaba a mí, yo conectaba a Miranda conectaba a Godín, nos íbamos conectando todos y Gavi era un poco la referencia y ese Atlético de Madrid hubiese sido difícil de ver sin Gavi. Y luego está el tema entrenadores, porque también ha habido entrenadores importantísimos en la historia del Atlético de Madrid, el propio Luis Aragonés, Radomir Antic, el Cholo Simeone en los últimos años, Marcel Domingo en los inicios, son entrenadores de primer nivel. ¿Con cuál te quedas, Eduardo? Venga. A ver, te lo he reducido. Si era complicado de los jugadores. Ya no es jugadores, ahora ya es menos. Sigue siendo igual de complicado. Yo creo que cada uno en su momento y en su época están marcando un antes y un después en la historia del Atleti. Evidentemente por títulos, si tenemos que hablar por títulos, el Cholo, está claro, ¿no? Pero hombre, Luis Aragonés es un absoluto referente para todos los atléticos. Marcel Domingo fue un grandísimo entrenador. Y yo, el mejor fútbol que he visto jugar al Atleti fue el de los años de Marcel Domingo, en mi opinión particular. Y hombre, Radomir Antic ganó el doblete, ¿no? Por cierto, tenemos aquí a un partícipe del doblete que me gustaría atracarle ahora en vivo y en directo y que nos contara por qué aquel equipo duró luego tan poco. Bueno, pues habría que preguntárselo que en paz descanse a Radomir Antic, pero ya no se le puede preguntar, desgraciadamente. Es verdad que... Eduardo, peor que la prensa, macho, es una cosa... La peor pregunta te la ha hecho Eduardo. Peor que la prensa, ¿eh? Roberto, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No, es cierto. Yo por eso a veces cuando han comparado... A mí me hacía gracia cuando comparaban el equipo del doblete, los jugadores del doblete con los de la época de Juanfran. Digo, a mí no me costaba nada responderlo, digo, eran mucho mejores los de Juanfran y tal, y me dicen, ¿y eso?
Sí, yo te digo por qué te lo Duramos más tiempo, pero tampoco claro, mejores, es que ¿no? Hombre. No, pero al final estuvisteis en un altísimo nivel 6 o 7 años. Sí. Entonces, claro. eso ya indica que erais mejores en conjunto. Claro, en conjunto, sí. A eso me refería yo, que vosotros tocasteis claro. el cielo, pero tocasteis el cielo y desaparecisteis. Por eso, pero Y bueno. muy llamativo para el aficionado, evidentemente, ¿no? Bueno, si miras bien, lo descubres. Te lo dejo ahí. Pues mira, le viene y lo descubrí. Bueno, uno habéis coincidido con el Cholo jugador y el otro con el Cholo entrenador. ¿Cuál era peor? Más inaguantable, digo, porque tiene pinta de que tenía que ser igual de intenso como jugador también, ¿no? Bueno, yo de jugador, está claro que tenemos, personalidades totalmente diferentes en cuestión que hablo entre él y yo, o sea, ya todos los jugadores tenemos personalidades diferentes. Él es yo siempre lo digo entre comillas, no es la palabra no es despectiva, es un enfermo del fútbol. Yo reconozco que soy una persona totalmente diferente. A mí me ha apasionado mi profesión, pero tengo otros intereses y tal. Entonces de jugador era lo mismo, o sea, yo era mucho capaz, o sea, intentaba abstraerme un poco de lo que es el día a día y Cholo era una persona que él solo vivía para el fútbol. Tú puedes rendir fenomenal haciendo las dos cosas, o sea, yo creo que a veces es malo obsesionarse y no recoger un poquito de aire fuera. Y en ese sentido, de jugador a jugador no le teníamos que entre comillas, sufrir. Si tú quieres ver vídeos de fútbol o leerte tácticas o tal, te vas a tu habitación y luego nos la cuentas. Pero a mí déjame que voy a leer historia de la guerra civil mexicana. ¿Sabes? O sea, Como entrenador igual, ¿no? Intensidad. de entrenador, ya te lo digo yo, a los entrenadores hay que sufrirlos más. Sí, eso sí, ahí no te queda otra. Sí, y como entrenador lo ha demostrado, lo sigue demostrando, el alto nivel que tiene y yo estoy muy orgulloso de haber compartido momentos mágicos con el míster. Ojalá este álbum, que está genial, nos pudiese llevar un poco al pasado y yo hubiese Bueno, podido... te lleva, porque hay partidos mágicos y... Sí, digo directamente a que me hubiese volver podido... al futuro, ¿no? A que me hubiese podido entrenar Luis Aragonés, a vivir momentos con Jesús Gil, que en paz descanse, con Luis también, que en paz descanse. Vivir esos momentos hubiesen sido, al igual que yo he vivido momentos especiales con el Cholo, me lo imagino vivir partidos en el Calderón, por ejemplo, con Luis o con Jesús Gil, después en el vestuario, y yo pagaría mucho dinero por vivir esos momentos o por volver al pasado y poder vivirlo. Y en esos momentos juega un papel fundamental la afición. Se dice muchas veces la afición, el jugador número 12. En el caso del Atlético de Madrid es verdad que en esa comunión, en esa familia, el aficionado, Eduardo, es fundamental. Sin ninguna duda, es un sentido de pertenencia que además nosotros nos ufanamos siempre en decir que viene de padres a hijos, y es que es verdad, normalmente viene de padres a hijos y para nosotros es una obligación moral transmitírselo a su vez a los que vienen detrás, ¿no? Es un sentido de pertenencia que nosotros siempre decimos con exceso que somos la mejor afición del mundo, no es verdad, habrá otras aficiones como la nuestra, pero nosotros nos sentimos que somos la mejor afición del mundo por ese sentido de pertenencia que va, como decía antes Roberto, muy por encima de un resultado, de una circunstancia, evidentemente. Somos del Atleti y lo seremos siempre en las buenas y en las malas. Y lo hemos demostrado y lo demostramos sobre todo en aquellos infaustos años de la segunda división. Es que la afición juega partidos también. Puede parecer una frase hecha, pero muchas veces os empuja en las remontadas históricas que habéis tenido, por ejemplo, ¿no? Yo, como Eduardo ha sido testigo, yo ahora como presidente de la Asociación de Jugadores a veces tengo que hablar en algún evento que me invita Eduardo de Peñas y tal, entonces no me voy a explayar con toda la explicación porque es un poquito larga, pero yo siempre lo digo y él es de testigo que un club es como una mesa de 4 patas y la pata más importante es la afición. Es la que sustenta el sentimiento, el sentido de un club, todo. O sea, lo demás, esto pasa, los jugadores pasamos, los directivos pasan, los dueños de los clubes pueden pasar, pero lo que no pasa es el aficionado. Y el aficionado, si las demás patas tienen un grosor de 10 centímetros, la que marca la estabilidad de una institución, en este caso el Atlético de Madrid, es el grosor de la pata de los aficionados. Y esa Atlético de Madrid la tiene inmensa. Sin duda. En las malas noches, pero también en las buenas. Ha habido noches espectaculares en el Calderón, en el Metropolitano. ¿Con cuál te quedas, Ponfran? De todas esas noches europeas, por ejemplo, que habéis vivido, con el Barça, con el Bayern. Bueno, yo los cuartos de final que hemos vivido con el Barça, ese 2014 temblaba el Calderón. No sé si Eduardo pudo estar o ahí Tony. Yo ahora cuando acabes cuento una cosa. Ese día hubo una energía tan especial, los primeros 20 minutos, no sé si fueron 2, tuvimos 3, 4 ocasiones para marcar, marcó Coque,
se venía abajo. Hubo una energía tan especial. He vivido muchísimos, por supuesto, pero ese día no sé si lo recordarán ellos. Yo lo recuerdo, sentimiento rojiblanco 100% ese día. Atlético de Madrid 2013-2014 es, ¿no? No, yo te iba a comentar esta noche. que yo que tengo bastante poca memoria. Con el mosaico, perdón, con ese mosaico de ganar, ganar y ganar. Del partido que está comentando él, yo lo viví en la tribuna de público y yo reconozco que es un partido donde era como un éxtasis. O sea, fue algo, te lo prometo, o sea, es el único partido, o sea, no el único, pero el que se ha acercado más a una experiencia, no voy a decir ni religiosa ni todo eso, no, pero es verdad que ese día fíjate que hay otros partidos, como lo ha dicho, que dices, ambientazo, tal, no sé qué. Pero a mí me ha quedado marcado ese partido. Yo el ambiente que viví en ese campo de espectador, que he vivido muchos, no lo he vuelto, ni lo he vivido, ni lo he vuelto a ver. Bueno, pues os voy a dejar abriendo los cromos, a ver quién nos toca. Y yo mientras voy a entrevistar al creador de este álbum espectacular que resume la historia no solo de un equipo de fútbol, sino de un sentimiento, el sentimiento rojiblanco. Vamos a conocer un poquito más sobre esta historia. Estamos con el creador de este fantástico álbum, Sentimiento Rojiblanco. Es una pregunta complicada. Giovanni Sapere, muy buenas. ¿Qué es el sentimiento rojiblanco? Intanto grazie per avermi ospitato qui da voi. Allora, che cos'è il sentimento rojiblanco? È la vera essenza del tifoso, è quello che sostanzialmente ogni tifoso che va allo stadio prova quella passione forte e quindi diventa il supporter di quel team. Il sentimento è quello che viene tramandato dal padre al figlio e quindi con quest'album noi abbiamo cercato di creare proprio una continuità del valore del brand tra il più piccolo che va allo stadio oggi e il papà che ha visto le vecchie glorie e quindi le leggende. ¿Qué importancia tiene el aficionado, el tifosi colchonero? Questo nasce per i tifosi, quindi è proprio dedicato ai tifosi. Qui ci sono tutte le emozioni ripercorse nella storia, quindi abbiamo inserito i gol e non a caso le coreografie. Ci sono le coreografie della curva, dei tifosi che vengono realizzate allo stadio, quindi le abbiamo raccolte in un capitolo dedicato ai tifosi. Me ha llamado mucho la atención la sección de los goles históricos. ¿Cómo podemos hacer para revivir esos momentos históricos? Allora, scaricando l'applicazione More Globe dagli store iOS o Android è possibile inquadrare la stessa copertina, le figurine e i gol. Inquadrando i gol è possibile vedere alcuni gol sono stati introdotti all'interno dell'album e quindi rivivere l'emozione storica. Es un álbum diferente, innovador. ¿Qué sorpresas podemos encontrar en sus páginas y en sus cromos? Allora, la sorpresa, la vera innovazione che abbiamo importato sono i modelli 3D, quindi è possibile avere non solo la collezione della carta, quindi della figurina, ma anche del modello 3D. Quindi c'è la collezione delle maglie in 3D, c'è lo stadio, ci sono i due stadi, c'è il Calderon e c'è il Wanda che abbiamo ricostruito da zero noi come team di sviluppo di More Globe. Muchas gracias, Giovanni. Grazie a voi, grazie a voi. Gracias por volcar en este álbum todo el sentimiento rojiblanco.